El viento en las estepas rusas no solo sopla, sino que aúlla como un animal hambriento en busca de carne. Imagina ahora, cierra los ojos por un segundo e intenta sentirlo. El aire es tan gélido que cada vez que respiras parece que te estuvieras tragando agujas de vidrio. El interior de tu nariz se congela al instante. Te arden los pulmones. Estamos en el invierno de 1942, en los alrededores de Stalingrado, y lo que está pasando aquí va mucho más allá de una simple batalla entre dos ejércitos. Es una lucha por la supervivencia contra un enemigo que no usa uniforme ni dispara balas, pero que mata con una eficiencia aterradora: el frío absoluto. El termómetro se desploma hasta los 40 grados bajo cero, y en este escenario de pesadilla, el mundo está a punto de presenciar la caída de la mayor maquinaria de guerra jamás construida por el hombre. El general Friedrich Paulus, un hombre de postura impecable y mente matemática, observa sus mapas dentro de un búnker que exhala un olor metálico a diésel y sudor frío. Comanda el 6. Ejército alemán, la élite de la Wehrmacht. Meses atrás, en Berlín, la confianza era absoluta. Eran los conquistadores de Europa, los maestros de la tecnología, los soldados que nunca habían probado el amargo sabor de la derrota total. Paulus creía que la victoria en Stalingrado era solo cuestión de semanas. Después de todo, ¿cómo podría un ejército de campesinos resistir el poder de fuego alemán? Pero ahora, el general siente el peso de la desesperación. El acero de sus tanques, antes símbolos de fuerza, ahora son solo ataúdes de metal congelado que se niegan a arrancar. La tecnología alemana tan celebrada está siendo humillada por el clima de Rusia. Mientras tanto, al otro lado del río Volga, el mariscal Georgi Zhukov observa el horizonte blanco con una calma que roza la crueldad. Zhukov no es solo un estratega, es un hombre que entiende el alma de su tierra. Sabe que el general invierno no es un mito, es una arma biológica que ha aprendido a manejar. El mariscal no solo está moviendo divisiones de infantería, está esperando el momento en que el hielo paralice al enemigo para dar el golpe de gracia. Para Zhukov, el frío no es un obstáculo, es un aliado silencioso que trabaja las 24 horas del día, destruyendo la moral y el cuerpo de los invasores. Sabe que la adaptación es la única diferencia entre la vida y la muerte en las estepas. Para entender la magnitud de este horror, imagina al soldado Hans. Es un joven de Berlín enviado al frente con la promesa de una victoria rápida y gloria eterna. Ahora, Hans está agachado en una trinchera poco profunda, intentando cubrirse con un uniforme de lana fina que el mando alemán consideró suficiente. Sus dedos están negros por la necrosis. La piel está muerta y ya no siente los pies. Hans mira a su alrededor y ve a sus compañeros morir de hipotermia en cuestión de horas. Se tumban a descansar un poco y ya no vuelven a despertar. El desespero de Hans es el desespero de todo el ejército de Paulus. Tienen las mejores armas, pero no tienen calor. El combustible de los camiones se congeló. La comida es una piedra de hielo y la esperanza se desvanece con cada puesta de sol que trae una noche aún más mortal. Pero ahora mira hacia el otro lado de la tierra de nadie. Allí está el soldado Iván. Nació en la Rusia profunda y creció lidiando con inviernos que matarían a cualquier europeo occidental en minutos. Iván no tiene las lujosas botas de cuero de Hans, pero tiene Valenki, unas botas de fieltro gruesas que conservan el calor. No tiene un uniforme diseñado por modistos famosos, pero viste capas de algodón acolchado y pieles de animales que lo hacen parte del paisaje. El secreto de Iván es lo que los comandantes alemanes no logran comprender. Él sabe cómo dormir en la nieve sin morir. Sabe cómo usar su propio cuerpo para generar calor en refugios subterráneos improvisados. Mientras Hans muere en días, Iván sobrevive semanas, meses, transformando el hielo en su fortaleza. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo el ejército más moderno del planeta fue puesto de rodillas por técnicas ancestrales de supervivencia? ¿Qué sabía el soldado Iván que el soldado Hans ni siquiera podía imaginar? La respuesta a estas preguntas revela uno de los capítulos más brutales y fascinantes de la historia humana. La desesperación de los comandantes alemanes aumentaba con cada informe. Los rusos no solo resistían, parecían estar en casa en medio del infierno blanco. Esta no es solo una historia de tanques y cañones,
Es una historia sobre la resiliencia biológica y la sabiduría de un pueblo que convirtió la naturaleza en su mayor defensa. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en las entrañas de esta crisis humana sin precedentes. Vamos a explorar los secretos de supervivencia que los libros de historia suelen ignorar. Vamos a ver cómo la arrogancia de Friedrich Paulus chocó de frente con la astucia de Georgi Chukov. Si quieres entender la verdad tras el giro decisivo de la Segunda Guerra Mundial y cómo el ser humano puede ser llevado al límite absoluto de su existencia, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora al canal y únete a nuestra legión de historiadores para no perderte ningún detalle de esta jornada épica. Activa la campanita, porque lo que vamos a contar a continuación cambiará tu forma de ver la valentía y el desespero en el campo de batalla. El escenario está listo. El hielo está preparado para cobrarse su precio. De un lado, la técnica y la disciplina alemana que se desintegran ante el frío. Del otro, la fuerza bruta y la sabiduría rusa que emergen de la nieve. La tragedia de Stalingrado apenas comienza, y el destino de millones de hombres depende de quién logre aguantar solo un minuto más bajo el viento cortante de la estepa. El general Friedrich Paulus mira el cielo grisáceo y sabe que el tiempo se agota. El mariscal Georgi Zhukov mira el mismo cielo y sabe que la hora ha llegado. El soldado Hans reza por un milagro que no llega, mientras el soldado Iván se prepara para el ataque. Bienvenidos al corazón del invierno más crudo del siglo. Vamos a descubrir juntos cómo los rusos dominaron el hielo que mató a los alemanes. El polvo asfixiante de las estepas rusas era lo único que el soldado Hans podía sentir en aquellos días abrasadores de julio de 1942. El calor era tan intenso que el metal de los tanques Panzer parecía freír la piel de quien se atreviera a tocarlos sin guantes. Para Hans y sus compañeros, la idea de un invierno mortal parecía un chiste de mal gusto, algo que solo pasaba en los libros de historia o en las advertencias exageradas de los mayores. Estaban viviendo la gloria de la Operación Azul. El avance era rápido, casi frenético. La Wehrmacht, la poderosa maquinaria de guerra alemana, avanzaba kilómetros al día, dejando atrás un rastro de humo y destrucción. La confianza no era solo alta, era absoluta. Se sentían como gigantes caminando sobre un hormiguero. Al mando de esta fuerza colosal estaba el general Friedrich Paulus. Era un hombre de métodos, un oficial que confiaba ciegamente en los mapas, en las tablas de suministros y en la superioridad técnica de sus hombres. Paulus miraba al horizonte y solo veía la victoria. Para él, la toma de Stalingrado sería un sello más en su brillante currículum. Berlín le susurraba al oído que Rusia estaba de rodillas, que el Ejército Rojo era una banda de campesinos desorganizados y que el régimen soviético se desmoronaría como un castillo de naipes al primer puntapié en la puerta. Esta arrogancia, alimentada por el fuerte sol del verano, cegó a los comandantes alemanes. Planearon una campaña de semanas, no de meses. Mientras tanto, del otro lado, el mariscal Georgi Chukov observaba el avance enemigo con una calma gélida. Chukov no era un hombre de ilusiones. Conocía el terreno, conocía a su pueblo y sobre todo conocía el clima. Mientras los alemanes celebraban cada kilómetro conquistado bajo el sol, Zhukov jugaba una partida de ajedrez a largo plazo. Sabía que el verano era un aliado temporal de los invasores, pero que la tierra rusa tenía una memoria larga y cruel. El mariscal estaba preparando el terreno, retrocediendo estratégicamente, quemando lo que no podían llevarse y forzando a los alemanes a estirar sus líneas de suministro hasta el punto de ruptura. El soldado Hans, en su marcha triunfal, no percibía el peligro. Veía los campos de girasoles quemados y las aldeas vacías como señales de debilidad del enemigo. La logística alemana en aquellos días se centraba en munición y combustible para mantener la velocidad de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, ropa de lana, aceites lubricantes anticongelantes, calentadores portátiles. Nada de eso estaba en los camiones que se dirigían al este. Friedrich Paulus, siguiendo las directrices de Hitler, creía que la guerra terminaría antes de que la primera hoja de otoño cayera al suelo. Era la suposición llevada al nivel estratégico, una apuesta de alto riesgo,
donde el premio era el mundo y el costo era la vida de millones. La superioridad técnica alemana, que parecía imbatible, empezó a mostrar sus primeras grietas aún bajo el calor. Los motores finos y precisos de los tanques alemanes, diseñados para las carreteras perfectas de Europa Occidental, empezaron a toser con el polvo fino de la estepa. Pero Hans y sus amigos se limitaban a limpiar los filtros y seguir adelante, riendo y cantando canciones de victoria. Miraban las fotos de sus familias en Alemania y prometían que estarían en casa para Navidad. Después de todo, ¿quién podría detener al sexto ejército? Eran la élite, los invencibles, los dueños del mundo. Mientras tanto, el soldado Iván, en plena retirada con sus tropas, veía algo que los alemanes ignoraban. Veía el cambio sutil en el color del cielo al atardecer. Iván sabía que aquel calor era solo un respiro antes de la tormenta. Él y sus camaradas no tenían los tanques más modernos ni los uniformes más elegantes, pero tenían una conexión visceral con esa tierra. Sabían cómo improvisar, cómo vivir con casi nada y cómo esperar el momento adecuado para atacar. Zhukov contaba con esa resiliencia. El mariscal estaba intercambiando espacio por tiempo, dejando que los alemanes se cansaran, se desgastaran y, lo más importante, se convencieran de que ya habían vencido. La arrogancia de Friedrich Paulus se reflejaba en cada orden que salía de su cuartel general. Ignoraba los informes de inteligencia que hablaban de la inmensa reserva de hombres que la Unión Soviética estaba movilizando en los montes Urales. Para Paulus, los números en el papel eran más reales que la determinación de un pueblo que luchaba por su propia existencia. Veía a Stalingrado como un punto en el mapa, un objetivo estratégico que daría el control del río Volga y cortaría el suministro de petróleo ruso. No veía la ciudad como un símbolo, ni como la trampa que estaba a punto de cerrarse. El avance continuaba, y el soldado Hans ya podía ver el brillo del río Volga a lo lejos. La moral estaba en la cima. Pensaban que lo difícil ya había pasado. Los combates en las estepas habían sido intensos, pero la Wehrmacht siempre prevalecía. La confianza era tan ciega que nadie cuestionaba por qué los depósitos de ropa de invierno seguían en Polonia o Alemania. Nadie preguntaba por qué los caballos, esenciales para remolcar la artillería donde los camiones se atascaban, morían de agotamiento y falta de pasto adecuado. En la cabeza de Hans, la tecnología alemana lo resolvería todo. Tenían la radio, los bombarderos Stuka y la disciplina prusiana. ¿Qué podría salir mal? Pero el destino es irónico. El mismo sol que doraba la piel de los soldados alemanes e iluminaba el camino de los tanques estaba secando los ríos y creando una neblina de polvo que ocultaba los movimientos de Zhukov. El mariscal estaba moviendo ejércitos enteros bajo el manto del silencio, preparando lo que sería el mayor cerco de la historia militar. No solo esperaba el invierno, estaba moldeando el campo de batalla para que, cuando llegara el frío, los alemanes no tuvieran a dónde huir. La transición del verano al otoño comenzó de forma casi imperceptible. Las noches se volvieron más frescas y las lluvias empezaron a transformar el polvo en un lodo pegajoso y profundo, conocido como Rasputitsa. Fue el primer aviso de la naturaleza rusa. Los tanques de Paulus empezaron a atascarse. Lo que antes era una carrera de velocidad se convirtió en un gateo agonizante. El soldado Hans, por primera vez, sintió un escalofrío que no venía solo del viento. Vio a sus amigos esforzándose por empujar camiones que no se movían del sitio. La logística, que ya era precaria, comenzó a colapsar. Pero la orden de Berlín era clara: avancen a cualquier precio. Stalingrado debe caer. Friedrich Paulus, presionado por Hitler, no podía retroceder. Y entonces el cielo se desplomó. Lo que empezó como una llovizna fina y gélida pronto se transformó en la peor pesadilla que un ejército moderno pudiera enfrentar. El otoño ruso no llegó con colores bonitos, llegó con la Rasputitsa, el fenómeno que los locales llaman la estación del lodo. Imagina un mar de tierra mojada, tan profunda y pegajosa que es capaz de arrancarte la bota del pie en segundos. El soldado Hans, que antes marchaba con el pecho henchido de orgullo, ahora se veía luchando contra el propio suelo. Cada paso era una batalla. Los camiones alemanes, joyas de la ingeniería europea, simplemente se hundían hasta los ejes.
Las ruedas giraban en falso, escupiendo barro negro por todas partes, mientras el ejército más rápido del mundo se quedaba inmóvil, atrapado en una trampa viscosa. Friedrich Paulus miraba sus mapas y sentía un nudo en el estómago. La logística, que ya venía cojeando, ahora entraba en colapso total. Los suministros que debían llegar en horas tardaban días, o simplemente nunca aparecían, pero lo peor estaba por venir. Una mañana gris, el viento cambió. El termómetro cayó de una forma que Hans nunca había visto en su vida. Todo aquel lodo, que antes era un pantano, se congeló en cuestión de horas. El suelo se volvió acero. Las carreteras, si es que podían llamarse así, se convirtieron en pistas de patinaje mortales, llenas de surcos congelados que rompían los ejes de los vehículos como si fueran ramitas. Fue en ese momento cuando el general Invierno asestó su primer golpe de verdad, y no apuntó al pecho, apuntó al corazón de la maquinaria de guerra alemana. Hans intentó arrancar el motor de su camión, pero el sonido que escuchó fue un crujido seco y metálico. El aceite, fino y preciso, se había convertido en grasa sólida. Los motores alemanes, hechos para las carreteras perfectas de Europa, estaban muriendo. Y no eran solo las máquinas. Los caballos, que eran la verdadera fuerza motriz de aquella invasión, empezaron a caer uno por uno. Hans veía a los animales temblar, con el vapor saliendo de sus hocicos, hasta que las patas cedían y caían sobre el hielo para no levantarse más. La carne de esos caballos pronto se convertiría en el único banquete que los alemanes tendrían en semanas. Mientras Paulus sudaba frío en su cuartel general, intentando comprender cómo la victoria se le había escapado entre los dedos, en Moscú el clima era otro. El mariscal Georgi Chukov, un hombre de hielo por dentro y por fuera, observaba el mapa con una calma aterradora. Sabía algo que los alemanes ignoraban. La naturaleza rusa es un arma de destrucción masiva. Chukov no solo esperaba el frío, contaba con él. Ya había dado las órdenes para movilizar a las divisiones siberianas. Esos hombres no eran soldados comunes. Venían de lugares donde el frío de 40 bajo cero era simplemente un martes normal. Mientras el soldado Hans castañeaba los dientes, intentando calentarse con un uniforme de verano que parecía hecho de papel, el soldado Iván estaba en su elemento. Iván usaba las Valenki, esas botas de fieltro gruesas que a los alemanes les parecían feas y rústicas, pero que mantenían los pies calientes y secos. Usaba la telogreica, una chaqueta acolchada que era como un abrazo en medio de la tormenta. Iván sabía cómo cavar agujeros en la nieve para dormir, cómo usar grasa animal para que la piel no se agrietara y, sobre todo, cómo mantener su fusil funcionando. Mientras las armas alemanas se encasquillaban porque el aceite se congelaba, Iván limpiaba la suya con queroseno o simplemente la dejaba seca. La sencillez rusa le estaba ganando a la sofisticación alemana. La tensión en las líneas de fuego era casi palpable. Hans miraba al horizonte y no solo veía nieve, veía fantasmas. Los rusos parecían surgir de la nada, vestidos de blanco, camuflados en el paisaje, atacando y desapareciendo antes de que fuera posible reaccionar. El miedo empezó a corroer la disciplina de la Wehrmacht. ¿Dónde estaba el apoyo aéreo? ¿Dónde estaba la ropa de invierno prometida por Berlín? La realidad golpeó fuerte. Los abrigos pesados, los guantes y las orejeras se estaban pudriendo en depósitos a cientos de kilómetros, porque los trenes estaban ocupados llevando munición y combustible que las máquinas ni siquiera podían usar. La primera helada profunda fue el tiro de gracia para la moral de los hombres de Paulus. Hans despertó una noche y vio que su compañero de trinchera no se movía. El rostro del muchacho estaba a su lado, cubierto por una fina capa de cristales de hielo. Había muerto durmiendo, sin disparar un solo tiro, vencido por un enemigo que no usaba balas. El desespero se apoderó de todos. Los soldados empezaron a robar ropa de civiles rusos, quitándoles los abrigos a ancianos y niños para intentar sobrevivir una noche más. La imagen de aquel ejército invencible se estaba desmoronando, revelando a hombres hambrientos y congelados que solo querían volver a casa. Zhukov, desde su puesto de mando, olía la sangre en el aire. Sabía que la hora se acercaba. No tenía prisa.
Cada día de frío extremo era un día menos para el 16º ejército. Veía los informes de inteligencia que mostraban que los alemanes estaban empezando a quemar sus propios muebles e incluso partes de sus vehículos para conseguir un poco de fuego. Mientras tanto, las divisiones siberianas de Chukov seguían llegando, frescas, bien alimentadas y listas para la estocada final. El cazador se había convertido en la presa. Paulus envió un mensaje desesperado al mando central. Informó que el frío estaba incapacitando a miles de hombres por día. La respuesta que recibió fue un balde de agua helada, literalmente. Hitler prohibió cualquier retirada. Stalingrado debía ser tomada, costara lo que costara. El orgullo de un hombre en Berlín sellaba el destino de cientos de miles de jóvenes en las estepas. Hans, Iván, Paulus y Chukov estaban ahora atrapados en una partida de ajedrez donde el tablero era de hielo y las piezas eran vidas humanas. El silencio de las noches rusas solo lo interrumpía el sonido del metal crujiendo por el frío y los gritos lejanos de hombres que perdían los dedos por la gangrena. La confianza alemana se había evaporado junto con el calor del sol de verano. Ahora solo quedaba el instinto de supervivencia más básico y cruel. El escenario estaba listo para el mayor cerco de la historia y el general Invierno acababa de cerrar la primera puerta de la trampa. El hielo no perdona errores de planificación, y el mayor error de los alemanes estaba literalmente bajo sus pies. Imagina la escena. Formas parte del ejército más moderno del planeta. Tienes tanques de última generación y una disciplina de hierro. Pero cuando el termómetro marca 30 grados bajo cero, nada de eso importa, si no puedes sentir tus propios dedos. El soldado Hans, de pie en su puesto de guardia en los límites de Stalingrado, sentía que sus pies ya no eran carne y hueso, sino dos bloques de mármol pesado y sin vida. Llevaba las famosas botas de marcha de la Wehrmacht, hechas de un cuero de excelente calidad, brillantes e imponentes en los desfiles de Berlín. Solo que allí, en medio de la nada rusa, esas botas eran una sentencia de muerte. El cuero es un material natural que respira, pero tiene un problema fatal en el invierno extremo: conduce el frío. Cuando la nieve se derretía un poco con el calor del movimiento y luego se volvía a congelar, el cuero se endurecía como si fuera metal. Para colmo, el diseño alemán se centraba en la estética y la precisión militar. Las botas eran ajustadas, diseñadas para dar un aspecto elegante y firme. Pero en el frío lo que menos quieres es algo ajustado. El pie del soldado Hans estaba apretado. La circulación sanguínea estaba siendo estrangulada por su propio calzado. Sin sangre circulando, el calor no llega. Sin calor, la biología empieza a apagarse. Hans intentaba desesperadamente meter periódico o paja dentro de las botas para crear algo de aislamiento, pero no había espacio. Cada paso que daba sonaba como un crujido seco de piedra contra el hielo. Mientras tanto, a pocos metros de allí, escondido en una trinchera camuflada por la nieve, el soldado Iván observaba. No parecía un soldado de élite. De hecho, para un observador arrogante, parecía un campesino que había empuñado un fusil. En los pies, Iván no llevaba botas de cuero lustrosas, llevaba las Valenki. Si vieras unas Valenki hoy, pensarías que son solo un trozo de fieltro gris, sin forma, sin suela de goma, sin elegancia alguna. Pero esa bota de fieltro de lana de oveja era la tecnología de supervivencia más avanzada que el dinero no podía comprar, pero que la experiencia de siglos en las estepas rusas había moldeado. La ciencia detrás de la Valenki era sencilla y brillante. El fieltro de lana gruesa retiene el calor corporal de una forma que el cuero jamás podría lograr. El aire queda atrapado entre las fibras de la lana, creando una barrera térmica natural. Además, eran anchas. El soldado Iván podía mover los dedos libremente. Podía usar 3 o 4 capas de paños envueltos en los pies, las famosas portianki, y aún tener espacio para que la sangre fluyera. Mientras el soldado Hans vivía una pesadilla, el soldado Iván estaba dentro de lo que cabe cómodo. Podía quedarse quieto durante horas, como un depredador al acecho, sin que el frío le obligara a moverse y delatar su posición. El general Friedrich Paulus, en su cuartel general caldeado, recibía informes cada vez más alarmantes.
No eran solo las bajas por combate las que destruían al Seisno ejército, sino la gangrena. La gangrena gaseosa es algo espantoso. Empieza con un entumecimiento. Luego la piel se vuelve pálida, después azulada y por último negra. El olor a carne podrida empezaba a infestar los hospitales de campaña alemanes. Los médicos no tenían nada que hacer. Sin suficientes antibióticos y sin calor, la única solución era el serrucho. Miles de soldados alemanes que meses antes marchaban victoriosos, ahora eran hombres mutilados, perdiendo dedos, pies y piernas ante el general invierno. El mariscal Georgi Chukov, del otro lado, entendía esta dinámica a la perfección. Sabía que la guerra en Rusia no se ganaba solo con estrategias en mapas, sino con la logística del cuerpo humano. Zhukov se aseguró de que sus tropas tuvieran lo básico para no morir por el clima antes siquiera de ver al enemigo. El ejército soviético era maestro en los remiendos de supervivencia. Si no había botas para todos, las fabricaban. Si el aceite de las armas se congelaba, lo mezclaban con gasolina para mantener el mecanismo funcionando. El soldado Iván sabía que el hielo era su aliado porque su enemigo le temía. Para los rusos, el frío era un vecino viejo y molesto. Para los alemanes era un monstruo invisible que devoraba sus extremidades. La diferencia entre Hans e Iván era la diferencia entre la teoría y la práctica. La Alemania de Paulus creía que la tecnología y la superioridad racial lo resolverían todo rápidamente. No se prepararon para una guerra de desgaste en el hielo. En cambio, la Rusia de Zhukov jugaba el juego de la resiliencia. El soldado Hans miraba sus pies y sentía un dolor punzante que luego desaparecía en un vacío aterrador. Sabía que, si se quitaba la bota, tal vez el pie se fuera con ella. El cuero congelado se había fundido con su piel. La humedad que quedaba atrapada dentro de la bota alemana se convertía en hielo, y ese hielo se expandía, destruyendo los tejidos celulares. Es una muerte lenta, trozo a trozo. En las estepas, el viento soplaba y traía el sonido de las balenki de Iván aplastando la nieve de forma suave. Los rusos podían acercarse en silencio absoluto. El fieltro amortiguaba el sonido. Los alemanes, con sus botas de suela de clavos de hierro, hacían un ruido metálico que delataba cualquier movimiento. Era como si el propio equipo alemán estuviera trabajando para el ejército rojo. El desespero de Paulus crecía al darse cuenta de que sus soldados se estaban convirtiendo en estatuas de hielo antes incluso de disparar el primer tiro del día. Imagina el impacto psicológico de eso. Ves a tu compañero de trinchera perder la nariz o las orejas porque el metal del casco o del arma le quemó la piel. Ves que el enemigo, al que llamabas inferior, corre por la nieve como si estuviera en el patio de su casa. El soldado Iván tenía esa maña de quien nació en aquel caos. Sabía que el secreto era no dejar de moverse nunca, pero también saber cómo descansar sin convertirse en un helado humano. Usaba grasa animal para untarse la cara, creando una capa protectora contra el viento cortante que parecía una navaja. Esta batalla biológica fue lo que realmente empezó a quebrar la moral alemana. No era solo el miedo a la bala rusa, era el miedo al propio entorno. El soldado Hans miraba al horizonte y ya no veía la gloria del Tercer Reich. Solo veía un desierto blanco que quería tragárselo. El chasquido seco del gatillo resonó como un veredicto de muerte en el silencio ensordecedor de la estepa. El soldado Hans tiró del cerrojo de su MG-42 una vez más, con los dedos tan entumecidos que apenas sentía cómo el metal le roía la piel. Nada. El arma más rápida del mundo, el orgullo de la ingeniería alemana, se había convertido en un trozo inútil de hierro gélido. El aceite lubricante de alta calidad, diseñado para las carreteras perfectas de Europa, simplemente se había rendido. Con aquel frío de 40 grados bajo cero, la grasa alemana se volvió una especie de pasta de dientes endurecida, pegando las piezas móviles y condenando a miles de hombres al desamparo. La tecnología que debía garantizar la victoria rápida ahora era una trampa de metal. Hans miraba al horizonte y veía el mismo problema repetirse a escala colosal. Los imponentes tanques Panzer, que antes lo aplastaban todo a su paso, ahora eran solo monumentos de acero inmóviles, cubiertos por una gruesa capa de escarcha.
Para intentar que esos monstruos volvieran a la vida, los soldados alemanes tenían que recurrir a lo impensable. Hans vio a sus compañeros cavando agujeros bajo las carcasas de los tanques, encendiendo hogueras desesperadas con el poco combustible que quedaba y trozos de muebles robados de las ruinas de Stalingrado. El olor era una mezcla nauseabunda de humo de madera, diésel y el miedo que emanaba de los poros de los hombres. Aquellas hogueras eran un faro. En medio de la inmensidad blanca, el humo negro que subía de los motores alemanes era una invitación al desastre. Del otro lado de las líneas, el soldado Iván no necesitaba binoculares sofisticados para encontrar sus objetivos. Se limitaba a observar las columnas de humo que subían al cielo gris. Para Iván y sus compañeros, cada hoguera alemana era una señal de que el enemigo era vulnerable, demasiado ocupado intentando no congelarse como para poder luchar. Mientras Hans luchaba contra el hielo que sellaba sus armas, el mariscal Georgi Zhukov ya había anticipado este escenario meses antes. Zhukov conocía el invierno ruso no como un enemigo, sino como un aliado estratégico. Ordenó que las tropas soviéticas usaran una mezcla rústica pero genial, queroseno mezclado con aceite mineral. Mientras la tecnología refinada de los alemanes se paralizaba, las armas de Iván seguían escupiendo fuego. La sencillez rusa le estaba ganando a gritos a la sofisticación alemana. Hans veía a sus amigos llorar de frustración cuando intentaban disparar contra los ataques soviéticos y solo oían el clic seco del metal encasquillado. El soldado Iván, por otro lado, se movía con una agilidad que parecía sobrenatural para quien se estaba muriendo de frío. Los rusos no necesitaban hogueras bajo sus tanques T-34, mantenían los motores encendidos durante horas o usaban técnicas ancestrales de calentamiento que los alemanes, en su arrogancia, nunca se molestaron en aprender. Para los soviéticos, el hielo era su elemento natural, para los alemanes un verdugo silencioso. La situación en el cuartel general era aún más sombría. El general Friedrich Paulus, un hombre conocido por su perfeccionismo y disciplina impecable, veía cómo sus mapas de guerra se volvían inútiles. Las flechas que indicaban avances rápidos ahora estaban quietas, congeladas en el tiempo y el espacio. Paulus recibía informes de que divisiones enteras de infantería estaban siendo reducidas a grupos de hombres errantes, incapaces de operar sus radios, cuyas baterías morían en minutos bajo el frío extremo. La guerra relámpago se había transformado en una marcha fúnebre a cámara lenta. El desespero de Friedrich Paulus era palpable. Caminaba de un lado a otro en su búnker, escuchando el sonido constante de las explosiones a lo lejos, sabiendo que cada estruendo era un cañón ruso que funcionaba perfectamente mientras los suyos callaban. La logística alemana había colapsado. No llegaban piezas de repuesto, no llegaba aceite adecuado y, lo más grave, no llegaba esperanza. Paulus se dio cuenta de que su ejército mecanizado, la fuerza más temida del planeta, estaba siendo desmantelado no solo por balas, sino por leyes básicas de la química y la física que ellos ignoraron. En las trincheras, el soldado Hans intentaba calentarse las manos en las axilas, sintiendo cómo las puntas de los dedos se le ponían negras por la necrosis. Vio a un francotirador ruso, uno de los muchos Iván invisibles, abatir a un oficial alemán que intentaba desesperadamente limpiar el cañón de su pistola con un trapo sucio de orina, un intento final y asqueroso de usar el calor corporal para descongelar el mecanismo. La dignidad se había quedado atrás hacía mucho tiempo. Ahora era solo una lucha animal por la supervivencia. El impacto psicológico era devastador. Imagina ser entrenado para creer que posees la mejor tecnología del mundo, solo para descubrir que un campesino ruso con un arma simple y lubricada con queroseno tiene más poder sobre tu vida que todo el alto mando en Berlín. Hans sentía que el acero alemán había perdido el alma. Los tanques que antes parecían protectores ahora parecían ataúdes de hierro que succionaban el calor restante de sus cuerpos. Del otro lado, el mariscal Georgi Zhukov no daba tregua. Sabía que el momento de apretar el cerco era ahora, mientras el enemigo estaba de rodillas peleando con sus propias máquinas. Zhukov coordinaba ataques por sorpresa durante las nevadas más intensas, momentos en que los alemanes apenas podían abrir los ojos y mucho menos apuntar un arma encasquillada.
El contraste era brutal. De un lado, soldados rusos bien alimentados y adaptados. Del otro, hombres como Hans, cuyas ropas de verano estaban en jirones y cuyas armas eran solo bastones de metal pesado. La frustración de Friedrich Paulus llegó a su punto máximo cuando se dio cuenta de que la superioridad aérea de la Luftwaffe también estaba siendo neutralizada. Los aviones alemanes no podían despegar de las pistas cubiertas de hielo y los motores fallaban antes siquiera de levantar el vuelo. El cerco se estaba cerrando y el ruido de las orugas de los tanques soviéticos acercándose era el único sonido que Hans podía oír por encima del aullido del viento. Sabía que la próxima vez que viera al soldado Iván, no habría tecnología en el mundo capaz de salvarlo si su arma no disparaba. La guerra había cambiado de rostro. Ya no se trataba de quién tenía el mejor diseño de ingeniería, sino de quién lograba mantener la sangre corriendo por las venas y el aceite fluyendo por los engranajes. El sueño de Hitler de conquistar el este se estaba derritiendo, o mejor dicho, congelando bajo el peso de un error de cálculo fatal. Mientras la noche caía sobre las ruinas de Stalingrado, Hans miró al cielo y vio los cohetes rusos iluminar la nieve. La oscuridad que siguió trajo consigo algo mucho peor que el brillo de las explosiones, el silencio absoluto de las estepas rusas. Es un silencio que ni siquiera podemos imaginar en lugares cálidos, donde siempre hay el ruido de un animal, el viento en los árboles o el sonido de gente cerca. Allí fuera, en aquel desierto blanco, el silencio era una tortura psicológica que roía la mente del soldado Hans, más rápido de lo que la gangrena se comía sus dedos. El tipo estaba en un nivel de estrés absurdo. Cada crujido del hielo parecía el disparo de un francotirador. Cada sombra en la nieve parecía el soldado Iván viniendo a buscar su alma en mitad de la noche. Hans intentaba mantenerse despierto a toda costa, porque ya había oído las historias sobre el peligro de la llamada muerte blanca. ¿Sabes cuando tienes ese sueño pesado después de un día de trabajo agotador y solo quieres tirarte al sofá? En el frío extremo de Stalingrado, ese sueño es el beso de despedida. El cuerpo, exhausto y sin calorías porque la comida no llegaba, empieza a rendirse. El cerebro, en un último esfuerzo desesperado y cruel, te gasta una broma. Empiezas a sentir un calor repentino, ganas de quitarte el abrigo, una paz que no tiene sentido alguno. Es lo que los médicos llaman comportamiento paradójico. El tipo se entrega, se tumba en la nieve pensando que está en un lugar calentito y ya no despierta jamás. Para Hans, luchar contra el sueño era luchar contra su propio cuerpo, que le suplicaba dejar de sufrir. Mientras tanto, al otro lado de la línea, el soldado Iván no solo sobrevivía, jugaba en casa. Mientras el ejército del general Friedrich Paulus intentaba mantener las formas con tácticas de manuales europeos que no servían para nada en ese escenario, el mariscal Georgi Chukov sabía que el secreto estaba en lo que los antiguos cazadores de Siberia hacían desde hacía generaciones. Iván no intentaba luchar contra la nieve, se metía en ella. Usaba el llamado método del nido, cavando agujeros profundos, casi como si fueran tumbas, pero que en realidad eran su salvación. Allí abajo, protegido del viento cortante que en otros lugares conocemos bien, pero que allí era 10 veces más violento, el calor del propio cuerpo creaba una burbuja de supervivencia. Era algo bizarro de pensar. Hans, con toda la tecnología y la supuesta superioridad alemana, se moría de frío sobre la tierra, expuesto a todo, mientras Iván estaba relativamente caliente bajo ella. El hielo, que para los alemanes era el muro de una prisión infranqueable, para los rusos era el mejor disfraz del mundo. Hans miraba la llanura blanca y no veía más que vacío. Pero Iván estaba allí, camuflado, observando cada movimiento, esperando el momento justo para atacar. Esa presión psicológica de saber que el enemigo puede estar en cualquier parte, incluso bajo tus pies, acababa con la moral de cualquier soldado. El miedo no era a recibir un balazo, era a desaparecer en el blanco. El general Friedrich Paulus, en su búnker improvisado, veía cómo los informes de bajas subían sin que se disparara un solo tiro en algunos sectores. No eran balas lo que estaba diezmando al Sexto Ejército en esa fase, era el puro y simple desespero. Los soldados alemanes empezaron a tener alucinaciones fuertes.
Algunos decían oír voces de familiares llamándolos en mitad de la ventisca, una especie de delirio colectivo causado por la hipotermia y el hambre. Otros simplemente perdían el juicio, soltaban el fusil y se echaban a andar sin rumbo por la estepa, hasta convertirse en estatuas de hielo. El mariscal Georgi Chukov, en Moscú, recibía las noticias con la frialdad de un ajedrecista que sabe que el tiempo es su mejor aliado. No tenía prisa. El invierno estaba haciendo el trabajo sucio de moler el espíritu alemán por él. La diferencia cultural aquí era lo que realmente decidía quién vivía y quién moría. El soldado alemán fue entrenado para la guerra relámpago, para la eficiencia máxima, para el confort de las ciudades europeas conquistadas. El soldado ruso, como Iván, creció sabiendo que la naturaleza es bruta y que o te adaptas o te vuelves abono. Iván sabía cómo hacer fuego con casi nada, cómo usar grasa animal para protegerse la piel de la cara y cómo mantener la mente firme incluso en el aislamiento más absoluto. Para Hans, la estepa era un infierno alienígena, un lugar donde no debería estar. Para Iván, era el patio de su casa, y conocía cada trampa y cada secreto de aquel vecindario congelado. El aislamiento empezó a generar una paranoia que ningún entrenamiento militar puede curar. El general Friedrich Paulus intentaba mantener la disciplina y la jerarquía, pero ¿cómo mantienes el orden cuando los hombres no pueden ni sujetar el cubierto porque la mano se les quedó pegada al metal frío? El olor a carne podrida de las heridas causadas por el hielo se mezclaba con el olor a diésel congelado y a muerte. Era una sensación de fin del mundo total. La confianza que tenían al principio de la invasión, esa arrogancia de quien pensaba que iba a dominar el mundo en pocas semanas, se había vuelto polvo. Se sentían abandonados por Berlín, olvidados por sus comandantes y cazados por fantasmas blancos que surgían de la nada. La psicología de la estepa era exactamente eso, una guerra de nervios donde el primero en parpadear perdía la vida. El soldado Hans miraba a sus compañeros de trinchera y solo veía sombras de lo que fueron un día. Hombres que eran el orgullo de Alemania ahora parecían mendigos uniformados, temblando incontrolablemente y llorando bajito para no gastar energía. En cambio, el soldado Iván, aunque pasaba las suyas con la falta de suministros, tenía esa mirada de quien sabe que las tornas han cambiado. Veía al enemigo marchitarse, perdiendo las ganas de luchar, entregándose al cansancio que precede al fin de todo. Chukov jugaba con las cartas que le dio la geografía, y la carta del invierno era su triunfo más fuerte, su comodín. Sabía que la moral alemana estaba por los suelos y que el general Friedrich Paulus estaba pidiendo el control de la situación emocional de sus hombres. Cada día que pasaba era una victoria rusa, aunque la línea del frente no se moviera ni un centímetro en el mapa. El frío era un verdugo paciente, que no tenía prisa por dar el golpe final, porque sabía que al fin y al cabo nadie vence a Rusia en invierno sin pagar un precio que nadie quiere pagar. El viento que soplaba desde el río Volga ya no era un simple fenómeno de la naturaleza, era una navaja invisible que cortaba la piel y llegaba hasta el tuétano de los huesos. Stalingrado, o lo que quedaba de ella, se había transformado en un esqueleto de hormigón y hierro retorcido, cubierto por un manto de nieve blanca que, en pocos minutos, se volvía gris por el hollín o roja por la sangre. El soldado Hans, otrora un joven orgulloso que marchaba por las carreteras de Europa, ahora apenas podía sujetar su fusil. Sus dedos, oscurecidos por el principio de gangrena, parecían ramas secas a punto de quebrarse. Para él y para lo que quedaba del 6. O ejército alemán, la ciudad no era una conquista, era una tumba a cielo abierto. A pocos metros de allí, escondido bajo los escombros de una fábrica de tractores, el soldado Iván observaba. No tenía las botas de cuero fino de los alemanes, pero envolvía sus pies en capas de fieltro y trapos, una técnica que aprendió de su abuelo en las estepas. Iván no luchaba solo con balas, luchaba con la paciencia de quien conoce al dueño de la casa. Sabía que el frío era su aliado más feroz. Mientras los alemanes intentaban mantener posiciones defensivas en edificios expuestos, los rusos aplicaban la brutal táctica de abrazar al enemigo. Se quedaban tan cerca, pero tan cerca de las líneas alemanas,
que la artillería de largo alcance y los bombarderos de la Luftwaffe se volvían inútiles. Disparar contra los rusos significaba a menudo darles a los propios compañeros. El escenario era una pesadilla urbana que la historia apodó como la Guerra de las Ratas. Cada sótano, cada alcantarilla y cada piso de un edificio destruido se disputaba con cuchillos, bayonetas y palas de trinchera. El olor en el aire era una mezcla insoportable de pólvora quemada, ladrillo molido y el hedor dulce y metálico de la muerte acumulada. Ya no había líneas de frente claras en el mapa del general Friedrich Paulus. Lo que existía era un laberinto de horrores donde un soldado podía morir mientras intentaba encontrar una costra de pan mohoso en el bolsillo de un cadáver. Dentro de su cuartel general improvisado, en el sótano oscuro y húmedo de unos antiguos grandes almacenes, el general Friedrich Paulus sentía el peso del mundo derrumbándose sobre sus hombros. El brillo de la confianza que exhibía meses atrás había sido sustituido por un tic nervioso en la cara y una mirada vacía. Los mensajes que llegaban de Berlín hablaban de gloria y resistencia hasta el último hombre, pero Paulus miraba los informes médicos y solo veía los números de una catástrofe. Sus hombres se estaban comiendo los caballos muertos, luego el cuero de las botas y, finalmente, nada. El hambre era un enemigo tan silencioso y letal como los francotiradores rusos que vigilaban cada rendija de luz. Del otro lado, el mariscal Georgi Chukov movía sus piezas con la frialdad de un maestro del ajedrez. No tenía prisa. Chukov sabía que el cerco estaba completo y que el anillo de hierro alrededor de Stalingrado solo se apretaría más. Ordenaba ataques constantes, no para tomar territorio, sino para agotar lo que quedaba de la cordura alemana. Los altavoces soviéticos instalados en las ruinas tocaban tangos melancólicos interrumpidos por mensajes que decían: «Cada 7 segundos, un soldado alemán muere en Rusia». El sonido del metrónomo resonaba en la oscuridad, marcando el tiempo de vida que le quedaba al Seisno ejército. El soldado Hans oía aquello y sentía que el hielo dentro de su pecho pesaba más que el hielo de afuera. Veía a sus amigos de la infancia delirando de fiebre, llamando a sus madres en un idioma que el suelo ruso se negaba a entender. La propaganda nazi decía que eran superhombres, pero allí, en el infierno de Stalingrado, Hans se dio cuenta de que la biología no respeta ideologías. Sin comida, sin calor y sin esperanza, el cuerpo humano simplemente se apaga. La resistencia rusa era algo que los comandantes alemanes no lograron prever. El soldado Iván y sus compañeros transformaron cada ruina en una fortaleza. Usaban aceite de girasol para mantener las armas lubricadas y evitar que se congelaran mientras los fusiles alemanes se encasquillaban en el momento crítico. Las mujeres rusas, muchas de ellas obreras que empuñaron las armas, luchaban con una ferocidad que asombraba a los invasores. Para los soviéticos no era solo una batalla por una ciudad, era una lucha por la existencia de su pueblo. Cada centímetro de escombro se defendía como si fuera el último lugar sagrado de la tierra. El clímax de este horror llegó en los últimos días de enero de 1943. El general Friedrich Paulus recibió un último comunicado de Hitler, ascendiéndolo a mariscal de campo. El mensaje era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Era una orden directa para que se suicidara o muriera en combate. Pero Paulus, viendo el sufrimiento indescriptible de sus hombres y el fin inevitable, eligió la vida, aunque fuera bajo la humillación del cautiverio. Cuando las tropas soviéticas finalmente entraron en su sótano, encontraron a un hombre roto, rodeado por la suciedad y el fracaso de una ambición desmedida. La rendición final trajo un silencio que la ciudad no conocía desde hacía meses. El estruendo constante de las explosiones dio paso al sonido de las botas marchando sobre la nieve. Más de 90.000 soldados alemanes, incluido Hans, fueron llevados al cautiverio. Formaban una columna de fantasmas, hombres que parecían esqueletos envueltos en jirones grises, caminando hacia un destino incierto en las profundidades de Siberia. De aquellos miles, solo 5.000 volverían a casa, muchos años después de que la guerra terminara. El soldado Iván se quedó atrás, observando la columna partir. Estaba vivo, pero la victoria tenía un sabor a cenizas.
Había perdido amigos, familia y la juventud entre aquellos ladrillos rotos. Stalingrado se convirtió en el punto de partida de un cambio en la historia. Allí, la maquinaria de guerra que parecía invencible fue triturada por la resiliencia de un pueblo que decidió que no aceptaría las cadenas. El legado de Stalingrado no está solo en los libros de historia o en los monumentos gigantescos que hoy dominan el horizonte de Volgogrado. Está en el recuerdo del costo humano de una guerra alimentada por el odio y la arrogancia. Es un recordatorio eterno de que cuando la humanidad se pierde en la búsqueda del poder absoluto, el resultado es siempre el mismo: un campo de hielo donde el único sonido que queda es el lamento de los sacrificados. La historia de estos hombres, de Hans e Iván, de Paulus y Zhukov, nos enseña que la valentía nace del desespero, pero que la paz es la única victoria que realmente importa. Que las lecciones aprendidas en el frío de 1943 nunca se olviden, para que las generaciones futuras no tengan que redescubrir el horror que el mundo presenció a orillas del río Volga. Si este viaje por el corazón de la mayor batalla de la historia te ha conmovido, no dejes que estos recuerdos se apaguen. Tu participación es lo que mantiene viva la historia. Dale me gusta a este video, compártelo con quienes disfrutan de las grandes épicas y suscríbete ahora para seguir explorando los momentos que definieron nuestro mundo. Deja tu comentario abajo. ¿Qué otro evento histórico te gustaría ver narrado con esta intensidad? Únete a nuestra legión de historiadores y hasta la próxima batalla.